iniciar formalmente esta tertulia del lunes 31 de marzo de 2025. Última tertulia del mes 3. Estamos con Ana Laura Pérez. ¿Cómo andás, Ana? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Miguel Bresner. ¿Todo bien, Miguel? Buen día a todos. ¿Cómo están? Dejo saludada a Karina Novarese, que está llegando, está estacionando en este momento. Y está también Martín Bueno. Martín, ¿todo bien? Buen día, Romina. Buen día a todos. Vamos al primer tema que tenemos planteado en la agenda. En medio de una nueva campaña para las elecciones departamentales, en el caso de Montevideo, hay dos temas que sobresalen sobre el resto de los discursos y promesas de los candidatos a intendente. ¿Cuáles son? El manejo de la basura y el sistema de movilidad. O sea, dos desafíos que tienen que ver con la calidad de vida que ofrece una ciudad. Les propongo que hoy pongamos el foco en el segundo asunto, la movilidad. ¿Cómo observan la discusión que empieza a esbozarse esta vez en cuanto al diagnóstico y en cuanto a las propuestas en materia de movilidad? Martín, tú querías hablar de este tema en particular. A ver. Sí, o sea, me parecía que estaba interesante porque empezaron a hablar los candidatos de este tema. Es un tema aparte que está, diríamos, en alza porque claramente Montevideo está explotado de autos, o sea, como muy notorio, los tiempos de trayecto son cada vez peor y las dificultades del auto y de una ciudad que se mueve en transporte individual, como le gusta decir, está complicando todo. Entonces, yo tenía ahí como un comentario inicial que es, yo hace 15 años, me acuerdo poner, yo hace 15 años fui edil departamental, tuve esa experiencia en mi vida, preciosa experiencia. Sí, me imagino. Preciosa experiencia. Fui edil departamental y a mí lo que me impacta es que escucho lo mismo que hace 15 años. ¿Ah? Y entiendo que la Intendencia, y seguramente, esto es altamente probable, el Frente Amplio vuelva a ganar, entonces creo que está bueno que decir algunas cosas como para que quien probablemente vuelva a ganar el gobierno partan de una base de sinceridad de lo que ha pasado. Hace por lo menos 15 años, capaz que son 20 o 25, pero 15 seguro, es que desde la Intendencia lo que se dice es que hay que fomentar el transporte público y desmotivar, diríamos, que las personas anden en auto. O sea, que el transporte individual es una mala solución y hay que fomentar el transporte público. Diríamos, esa vertical de razonamiento que los ha guiado ha hecho, obviamente, que no se hicieran y no se pusiera el foco en el transporte individual. ¿Qué quiere decir? En lo que es estructura vial y en lo que es estacionamiento para el transporte individual, lo cual tiene su racional. Si mi preocupación, y creo que la solución está por el transporte público, yo no puedo invertir dinero en el transporte individual. La trampa mortal es que nunca hicimos nada en ningún área, porque en el transporte público no se hizo absolutamente nada, ¿ah? Pero absolutamente nada. Y voy a poner un pequeño paréntesis de no hagamos la trampa al solitario a decirles que el boleto 1 hora, 2 horas es la gran obra, porque el boleto 1 o 2 horas es una gestión administrativa por un tema de costos y que la gente pueda pagar menos y sea más cómodo, pero o sea, no es nada estructural. Entonces, hace por lo menos 15, 20 años que estamos diciendo que el transporte colectivo es la solución. No hacemos nada para que el transporte colectivo sea la solución. Pero como el transporte colectivo es la solución, no hacemos nada para el transporte individual porque lo tenemos que desmotivar el transporte individual. ¿Ya? Y estamos en una parálisis. En el medio, ¿qué hacen las personas? Toman decisiones. En auto demoro 20 minutos, en moto demoro 20 minutos, en ómnibus demoro 40, 50 minutos. Entonces, el parque automotor lo único que hace es crecer, crecer, crecer. Vivimos en una ciudad que está insoportable de vivir en esa área. El tránsito se ha vuelto insoportable, por lo menos para los que conocimos la Montevideo anterior, de hace por lo menos 10, 15, 20 años para atrás. Está afectando incluso la calidad de vida en barrios comunes, ¿tá? Porque ya no hay lugar para los autos. ¿Ah? Y bueno, y seguimos en esa trampa mortal de que no le damos solución a los autos, no hacemos nada por los autos, porque andar en auto es una mala solución, en la cual aparte yo estoy de acuerdo. A mí realmente me encantaría tomarme un ómnibus, un tranvía para ir y venir y no andar en auto. Pero tampoco hacemos nada del transporte colectivo, que tenemos las mismas líneas, pasa lo mismo, ¿no? Y después, si quieren, hablamos un ratito del único intento que hubo. La picó Martín, a ver, dale, Miguel. A ver, yo creo que lo que está pasando, básicamente, no sé si son, para mí que son más de 15 años, ¿tá? O sea, 15 seguro. Es que
tenemos una fantasía de creer que podemos mejorar el transporte público sin impactar en otras cosas. ¿tá? O sea, la fantasía es mejoramos el transporte público. Acá yo te puedo dar ejemplos donde cuando viene Uber, que mejoraba el acceso a transporte, se arma un escándalo, un lío, un juego de poder infinito, por el cual casi que para ser Uber hay que tener tres títulos, reválidas, no sé cuánta otra cosa más. Entonces hay cierto barrio de Montevideo donde no hay Uber. Sí hay acá en el centro, sí hay en Positos, pero en una cantidad de lugares no hay transporte. Tenemos un taxi que tiene mejores autos y peores autos, pero tocar eso y decir que tiene que haber un auto, porque ¿cuál es la dificultad de tener hoy un taxi sin mampara con app? Estamos en el siglo XXI, no en el XIX. Que solamente se puede subir, y eso mejoraría también transporte público. Pero claro, toca intereses A, entonces A me lo boicotea. Toca intereses B, B me lo boicotea. No hablo del ómnibus, que no puedo entender que sea un problema. Hoy en día, probablemente el 70% de los que viajan en ómnibus usan STM, seguramente, no tengo ese dato, pero no debe estar muy equivocado. Y si tenemos entonces el recorrido todos los días de todo, viajó a todo el mundo, quién se subió, quién se bajó en todo lado. Y no puede ser que no podemos tener simulaciones para más transporte, menos transporte, más autos más grandes, más chicos o lo que fuera. No es mi especialidad, simplemente que son problemas abordables. Yo lo que creo que la fantasía está que eso se puede resolver pintando de rojo la mitad de la cuadra de un lado y la mitad del otro y dejando menos lugares para estacionar. Lo único que hace es calentar al usuario porque nadie entiende para qué son esas medidas. O sea, no sé, a mí me resulta que muy válido que hay que mejorar el transporte público, pero si realmente alguien quiere mejorar el transporte público va a ser a costa de otra cantidad de cosas. Hay que ser antipático. Hay que ser antipático, pero si yo mejoro el transporte público, tengo derecho a poner el congestion tax, que es lo que pasa en la ciudad, es decir, para que no entren a tales barrios a tales horas. Pero tengo que mejorar el transporte público, no puedo decir el discurso de mejorar el transporte público y seguir aumentando impuestos, pintando rojo, amarillo, no sé, o sea, las calles, o sea, tienen un colorido que imposible. Ahora, si no hay una cantidad de medidas que se pueden tomar una vez que mejoras el transporte público, pero no hay un esmero por mejorar el transporte público. Hay un discurso por mejorar y todos lo siguen diciendo, pero llega el momento de diagnóstico está. Pero el diagnóstico está y las herramientas también. No y los tiene ejemplos en el mundo también. Pero no es un tema que es irresoluble en el mundo, dónde se mueve la gente. Pero además hoy sabés dónde sube la gente, dónde toma el ómnibus. El ómnibus tiene GPS y el ómnibus tiene lector de STM. Entonces sabés cada persona dónde se subió. Pará, no estamos hablando, o sea, cuando ustedes leen la historia de cómo se construyó Waze, o sea, es que es una historia linda desde el punto de vista tecnológico. No estamos hablando que estamos a 20 años de eso, o sea, es inaudito. Karina, bueno, Ana Laura ya fue. No, yo soy la que llegó tarde. No, así no. que dale. No, a mí es un tema que me obsesiona. Yo cubrí intendencia cuando empecé en el periodismo y me acuerdo, una de las primeras cosas que hice fue entrevistar a Arana y le pregunté por qué no había ómnibus que unían determinados barrios con otros, porque yo andaba en ómnibus y había padecido eso como humano y había visto padecer a la gente a mi alrededor. Esos barrios siguen sin tener ómnibus que los conecten y la gente sigue circulando. Por ejemplo, los barrios costeros, ni hablemos de los barrios, que ahora me interesa hablar de eso, pero en los barrios costeros hay un ómnibus, el 104. Y el de uno. Y el de uno, bueno, el de uno depende, porque tampoco es que pero no anda la STM. Y no anda la STM. Pero digamos que unen determinados barrios costeros donde es clarísimo que la gente circula. O sea, ¿cuál es la discusión? ¿No? El diagnóstico está, yo recomiendo, ya lo hice más de una vez, el informe que hizo Simbe, es muy serio, está muy bien. No solo incluye un diagnóstico impresionantemente bueno y sintético, sino que también incluye recomendaciones y planes concretos de lo que hay que hacer. Yo creo que no es casualidad. A mí me interesa hablar de esto. Primero, lo que hay, cuando uno habla de movilidad y de transporte, no habla de cosas abstractas, habla de profundas desigualdades que están planteadas en el territorio, que hacen carne en el territorio.
A Tres Ombúes hay un solo ómnibus que entra, el 524. Es el único ómnibus que entra a Tres Ombúes. Si tú vivís en Tres Ombúes, el único ómnibus que te podés tomar para salir de Tres Ombúes es el 524. Tiene 16 frecuencias de lunes a viernes. Pasa, con suerte, si se cumplen los horarios, cosa que no pasa muy a menudo, cada media hora. ¿Sí? En Positos circulan 13 ómnibus, 13 líneas diferentes. El 121, el popular 121, tiene 94 salidas de lunes a viernes. 94 contra 16. Pasa cada 10 minutos. Yo lo tengo clarísimo porque mis amigas del liceo vivían todas en Positos y se iban 50 veces, los dejaban pasar y yo seguía esperando el mío. Entonces, en primer lugar, eso. ¿Para qué tenemos un sistema que es público si supuestamente lo vamos a hacer funcionar solamente en función de, no sé, entiendo que ciertas ganancias que una empresa tiene o lo que sea? Porque lo que está abajo de esto también es una relación muy compleja entre una empresa y la Intendencia de Montevideo. Tan compleja es esa relación que quien fue la cabeza de esa empresa durante años terminó siendo asesor honorario del presidente de la República. Y esa relación no es casual. O sea, digamos, no hay una cosa que no tiene nada que ver entre una cosa y la otra. Porque es una empresa que digamos, nosotros en Montevideo tenemos ómnibus que son sucios, impuntuales, ¿sí? Donde viajamos apelmazados. Yo, por ejemplo, tengo auto, odio manejar, odio andar en auto y solo vengo al centro y vuelvo, punto. Lo haría en ómnibus, si no fuera, porque no me gusta viajar apelmazada, porque los ómnibus, y a las 7 de la tarde te tomás un ómnibus del centro para cualquier lugar y vas pegado con la cara pegada al vidrio, o sea, literal, están sucios. Muchas veces son viejas las unidades y se rompen y además te maltratan. O sea, el maltrato es como una regla de funcionamiento. ¿Y eso qué explica? Explica que, si uno mira los números, de un tiempo a esta parte no ha dejado de bajar la cantidad de gente que usa los ómnibus. ¿Ah? Y entonces, una empresa normal, cuando le bajan los clientes, ¿qué hace? Mejora el servicio, mejora las condiciones, sale a hacer promociones. No, ¿qué hace esta empresa? Y ahí es que vemos que es una empresa particular, no por la empresa en sí, sino por la relación que tiene con un montón de cosas. Pide que le suban los precios. Históricamente ha pedido que le suban los precios. Y el público que tiene, que es cautivo, no tiene más remedio que pagar esos precios y seguir usando un ómnibus con un servicio que es una porquería. Y los que podemos elegir, nos compramos un auto, se compra una moto. Muchísima gente se compra una moto, no tiene plata para comprarse un auto. Pero ¿por qué Montevideo está? Porque es muy fácil también decir, Montevideo está lleno de motos, no se puede ni circular 500 motos ilegales, motos que se te cruzan por adelante. Y sí, lo que pasa es que para mucha gente, si el único ómnibus que se puede tomar es el 524 para ir a trabajar y el 524 pasa cuando quiere, entonces se tiene que comprar una moto. Y meter a 4 personas arriba de una moto. También por eso vemos familias enteras arriba de las motos. Entonces, tampoco a mí me parece que sea casualidad todo eso. ¿Y por qué la Intendencia lleva décadas sin arreglar el tema del transporte y plantearse un cambio en serio? Yo creo que, como decía Karina, hay que molestar y tiene que doler. Y el primero que le va a doler es a una empresa que es casi monopólica, el transporte de Montevideo. A ver, yo quería... Me interesa el tema porque también fue obsesión durante años. Yo creo que, no sé, los que alguna vez cubrimos estos temas, es como que esos que no avanzan nunca. Sí, hay pequeñas cositas. Cero. Mirá qué lindo este bondi que pero mirás que la tiene aire terminal Garzón y acondicionado. llorás el estado en el que está la terminal Garzón. A eso me refiero. Y primero voy a ir a la parte particular del tema, ¿no? Que creo que es la menos culpable, pero tiene algo de culpa. Al uruguayo le gusta tener su auto y al nuevo uruguayo, digamos. Y ahora bajaron mucho los precios de algunos autos. Eso hace que muchos puedan acceder. No estoy echándole la culpa a los que pueden tener auto. Ahora voy a la parte pública. Pero seguramente estamos comprando mucho más autos de los que necesitamos. Eso yo creo que me van a matar los que venden autos, pero la realidad es esa. Pero yo me tomo 3 taxis y ya emparcho la llenada de tanque que me dura 2 semanas. No. O sea, es eso también, 3 taxis. Yo digo que ahora estamos haciendo eso porque obviamente tenemos un mal sistema de transporte público. Mi pregunta es, ¿qué haríamos si tuviéramos un buen sistema de transporte público? Creo que igual compraríamos autos, pero no importa. Pero lo usarías menos veces. El buen sistema de transporte público es una deuda que cuando uno revisa ahora las propuestas de los actuales candidatos, tienen un párrafo. Uh-huh. Y son en general... Hay que mejorarlo. ¿Tanto? Hay que mejorarlo, sí, hay que planteos. mejorarlo. Para mejorarlo, primero tenés que molestar a mucha gente.
obviamente a una empresa casi monopólica, pero también a todos los usuarios. No nos va a gustar, como no le gustó una cantidad que pusieran la Rambla con 3 vías y que se pudiera estacionar. No le gustó, digo no le gustó porque a mí particularmente no me molesta. La bicisenda. No le gustó la bicisenda, cuando mucha gente está, ya sé que no es la mayoría de la gente que anda en bici, y no estoy defendiendo solamente las bicisendas, pero la realidad es que en las ciudades se empieza de alguna manera, se empieza molestando. ¿Ustedes creen que Ámsterdam se creó la Ámsterdam ciclista de un día para el otro y nadie dijo, no me importa? A ver, tenemos una ciudad relativamente chica, con problemas y infraestructura, o sea, no es fácil decidir qué vamos a hacer, porque no es un metro, no es un tren, o bueno, no parece serlo porque lo han estudiado una y otra vez y no lo hacen, pero lo que vemos es que no hay decisión política. No hay decisión política porque saben que molesta, y si saben que molesta no me eligen de vuelta. Lo cual también es un mito, porque en realidad te siguen eligiendo, aunque el 50% cree que está todo mugriento. O sea que en realidad ya esa excusa tampoco funciona. Con lo cual, la verdad, habiendo un diagnóstico como el que vos mencionaste, habiendo una realidad, habiendo las posibilidades de hacer algunas cosas que no sean tan millonarias tampoco, ¿no? Porque no siempre estamos hablando de un metro, que es lo que muchas veces en muchos países soluciona. Esto hay que hacerlo ya. Las calles están desbordadas, y eso es una realidad. Las calles de acá, pero más allá de que están mal, están desbordadas estando mal. Con lo cual eso genera más posibilidades de accidentes para los automovilistas, pero también para los peatones, los motociclistas, como vos mencionabas, los ciclistas y todo el mundo. Yo votaría hoy en día al que me presente un plan de qué va a hacer, y no lo veo. No lo veo. Y no hay duda de que tenemos un mal sistema de transporte público. Tenemos un mal sistema por todo lo que vos mencionabas, y seguramente ustedes mencionaban antes que yo, pero también porque no hay un plan maestro. Más o menos se va armando una cosa así, que bueno, por otro lado vos decís, sí, Positos tiene mucho más frecuencias, pero también tiene, más allá de la posición económica, tiene la mayor concentración de población, lo que no significa que tengan que ir solamente 16 veces a Teresónbues, que haya ¿no? un ómnibus solo. Pero a ver, primero que nada, hay que sentarse a armar un plan maestro. Y el plan maestro, tenés muy buenos diagnósticos y tenés muy buenos, pero si no tenés voluntad política para hacerlo, alguien que se acuerde en los últimos 10 años, por no enfocarnos en un solo gobierno, ni tampoco en un solo partido, pero bueno, en este caso tenemos, ¿cuántos? 35 años en un solo partido. ¿Qué se ha hecho? La senda para bondis que no la respeta ni el loro, porque el otro día la senda para bondis con todo funciona. Pero no la respetan los automovilistas, porque yo el otro día le dije a un X amigo, no te pongas por acá porque no se puede, no te multa nadie, y es verdad, no te multa nadie. No. Entonces, a ver, el dolor, como ya aprendimos con el tema de fumar y de otra cantidad de cosas, la multa, bueno, duele, pero es efectiva. No digo que ese sea el comienzo, necesitamos primero un plan, pero después hay que acostumbrarse a las reglas, y no tenemos reglas. Pero además, perdón, yo creo que habiendo la información que hay, no hay que hacer un plan maestro, hay que empezar a resolver los problemas. Necesitas un plan. Sí, pero aunque ya tenga los datos. Pero primero usar los datos. Si ellos saben perfecto. Pero no pueden seguir emparchando. En el estudio de CIPE se propone, por ejemplo, armar líneas de grandes ómnibus de gran envergadura, que además serían propiedad del Estado, para que usaran privados dando el servicio, pero la propiedad de la infraestructura sería del Estado, lo que le da otro poder al Estado para negociar, pero además enormes ómnibus que harían los circuitos más grandes, y después vos tendrías como esos cosas de intercambio, conexiones, intercambio, transbordo. Eso, perdón, no hay que hacerlo Lima, todo y en junto. Esa idea que tenemos, además de que somos muy superiores al latinoamericano promedio. En transporte no estoy hablando de Noruega, estoy hablando de Lima, que en un momento tenía realmente un problema espantoso, y lo sigue teniendo a nivel del embotellamiento, pero los tipos lo que hicieron fue meter unos ómnibus enormes que van por el medio. Entonces a veces vas en ómnibus porque vas más rápido, vas mucho más rápido. Yo, para ponerme... Me parece que Ana Laura tocó un tema que es el tema de la inclusión social, y cómo el transporte tiene mucho que ver con la inclusión. O sea, sabemos cómo está conformado Montevideo, ¿no? Y la realidad es que si vos vivís en el norte de Montevideo, venir a trabajar al sur y volver, te come 2-3 horas de tu vida. Y yo creo que que es algo que como que se ha se ha dejado pasar y a nadie le importa. Cuando ponen una ciclovía en 18 de julio,
a ver, los ómnibus demoran más que antes en salir. No sé si 1 minuto o 2, pero están favoreciendo a los que viven en 5 kilómetros acá, ¿no? Que son los que vienen en bicicleta. Pero vos sabés que yo creo que eso es, perdón, Martínez, enfocarse. Puede estar bien o mal la ciclovía, lo veremos en un tiempo cuando haya un diagnóstico. No estoy hablando sobre esta ciclovía. Yo le digo, no me parece productivo enfocarnos en cosas específicas, porque si hablamos de otras ciclovías andan bárbaro. Eso, pero hay que saber, pero lo que digo es, no hay un plan. Está el plan de CIMBE, pero no hay un plan de la intendencia. No son impulsos que me diga que quiere hacer. A ver, en lo que yo me enfoco de la ciclovía, que a mí me parece muy importante, hacer un sistema de ciclovía no es pintar la calle. Eso. No es pintar la calle. La Rambla, que hicieron una ciclovía, pintaron la calle, pusieron los conitos, y ¿qué te dice la poca gente que anda? Que es una ciclovía muy poco utilizada. Que claro, que solo pintaron la calle. No y la se puede calle, usar esa en ese segmento contra el cordón, es extremadamente irregular, tiene muchos problemas, entonces es hasta peligrosa. Es peligrosa. Es peligrosa esa ciclovía porque pintaron la calle. Cuando arman la ciclovía no arman un circuito de ciclovías de Montevideo. Van. La ciclovía que está en Parque Valle, Avenida Italia, está muy bien. Está muy bien. Pero igual el problema, en este caso, no son las ciclovías. La ciclovía lo que está intentando, después veremos si bien o mal, porque todavía no lo podemos saber. La ciclovía está intentando que la gente elija más la bicicleta. Pero nadie va a elegir la bicicleta si la ciclovía está del lado izquierdo de la calle. Pero me quiero concentrar en lo verdadero. Sentido. Nunca anduvieron en bici, pero nunca anduvieron en bici. El transporte público no es la ciclovía. No, pero es el impulso aislado. Es el sistema desordenado que tenemos de un bondi para acá, un bondi para allá, porque yo también estoy de acuerdo en la teoría que me muevo relativamente de un lado para el otro, no ando todo el día en la calle, que si tuviera un bondi a 2 cuadras de mi casa, porque tampoco no tenés ganas de caminar 10 cuadras más del bondi, te soy honesta, no. Si podés tener un auto barato, como tenés hoy en Uruguay, no caminás 10 cuadras, a menos que obviamente lo necesites hacer por un tema económico, que son miles de personas, por supuesto. Si tenés un ómnibus más o menos que va además más rápido que tu propio auto, y estoy hablando también de un tema de vivienda. Acuérdense que la gente se está yendo a lugares un poco más lejanos porque no puede comprar vivienda en lugares centrales. Estoy hablando de jóvenes y no solamente jóvenes, ¿no? Por eso también la gente que se va a la ciudad de la costa o más para acá o Barra de Carrasco o la gente que se va para arriba, esa gente está viviendo en lugares totalmente urbanizados con muy mal transporte público. Entonces, ¿qué hace? Tengo auto, tengo moto viviendo en Ciudad de la Costa muchas veces, lo cual, el peligro de meterte a hacer carretera en una moto hoy en día. Yo no veo, o no he visto desde hace mucho tiempo, planes que no tengan que ver solamente con la senda del bondi, algunas especiales que van a tal lado, el boleto o el no el boleto, el subsidiado o el no subsidiado, y la tarjeta, que sí, me parece genial, te da una cantidad de datos, pero por la hora lo que hace es simplemente ser más fácil para el usuario. Pero no es ni siquiera tanto, porque no te puedes tomar el taxi con la STM. Bueno, pero el taxi hoy, vos dijiste lo del taxi, y el taxi hoy lo podés pedir por app también. Sí, ¿vos usás la app del taxi? Perdona. El Uber tiene taxi. Entonces tengo que usar Uber para que me mande un taxi, porque para usar la app del taxi también hay que tener mucha paciencia. Pero lo que te quiero decir es que pero hay que pensar en el ciudadano. Hay que decidir dónde se hace pivot, o en las empresas y en los intereses económicos de alguna gente, o en el ciudadano. Y te paso una lista de temas que no se piensa en ciudadano. El transporte es uno, ¿está? Porque puede haber transporte privado a otros costos mucho mejor de lo que hay. No hay lógica de servicio público. Por eso cuando yo decía que te maltratan como práctica sistemática, seguro hay gente que trabaja en el transporte público y es buena gente y atiende bien, pero hay una práctica sistemática. Cualquiera que haya andado en ómnibus, yo anduve años, iba al liceo en el centro y vivía en Punta Gorda, por lo cual hacía distancias largas en el ómnibus y andaba, y te dejaban tirado, te cerraban la puerta en la cara, te cerraban la puerta encima del lado de adentro, te mojaban en la parada, pasaban rapidísimo y te mojaban con el charco, te maltrataban. Eso todo sigue pasando. Pero entonces vas aplastado contra un vidrio. La gente sube con niños, con carritos, con objetos pesados, gente vieja que tiene dificultades de movilidad, que no tiene dónde sentarse. Entonces, después es muy fácil, es lo que dice Martín, es muy fácil decir, hay que dejar de usar el auto. Yo creo profundamente, porque creo de nuevo que el transporte es una manera de plantear los equilibrios y las desigualdades en el territorio, que cuando vos le das la primacía al auto, lo que estás haciendo es darle la primacía al que puede comprar el auto por sobre el que no puede, y al que puede usar el auto por sobre el que no puede. Porque también
y seguramente me va a hacer bullying por esto, pero hay toda una corriente de urbanismo que se llama urbanismo feminista que también dice eso, ¿no? En muchas casas cuando hay un auto solo lo usa el varón y no la mujer. Y andan, y vos ves en la calle, está lleno de mujeres con niñitos. Lo que ves en la calle es mujeres cruzando en esquinas donde los autos les hacen finitos cuando doblan porque quieren pasar primero, o que no tienen vereda. Montones de mujeres que caminan no sé cuántas cuadras para tomarse un ómnibus por rutas, que les pasan los camiones haciéndole finito porque ni siquiera tienen una vereda. Entonces, de verdad que estemos teniendo esta conversación cuando hace 40 años. Pero la pregunta entonces... Es insólito que nadie se ocupe. Quiero hacer esta pregunta para que la contestemos nosotros. Y hay no sé cuántos candidatos a la intendencia y ninguno propone no tengo nada. respuesta, pero ¿qué pasa durante 40 años para que no se pueda mejorar un sistema de transporte, así como no se pueda mejorar uno de limpieza? Pero hoy estamos hablando de transporte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pero yo creo que en limpieza se hicieron más cosas. ¿Pero es solamente ineficacia? Porque no puedo creer que tengamos 40 años de... Yo creo que tenemos... a ver, si a mí me preguntan, yo creo que tenemos un status quo en el poder, sí, con una absoluta... No, porque resulta como un poco... O sea, poco arrojo, desidia... Arrogante de parte nuestra decir que es todo desidia. Y, yo me gustaría saber cuál ha sido el problema. Pero hay que tomar decisiones diferentes. Claro. Es más fácil, en materia de resoluciones. Hay algo que me enseñó alguien que respeto mucho, que siempre dice, principio de comodidad. ¿Ah? Principio de comodidad. Tú estás en la intendencia, ¿qué es más cómodo? Reformar todo el sistema de transporte y jugarte la vida, aparte con un intento que hicieron puntual y fue un desastre, que fueron los famosos corredores con una inversión millonaria en asfalto, cosa, y fue un desastre, o no hacer nada. Errarle es parte del plan a veces, pero ni somos eso. Uruguayos, no hacemos nada, nos quedamos quietitos y bueno, y pasan las décadas. El tema es que empezaron a pasar las décadas, la economía cambió, el tema de los autos, la economía del Uruguay, tuvimos muchos años muy buenos en Uruguay, donde creció mucho el poder adquisitivo, y la gente no es tonta. Si se puede comprar un auto, se compra un auto. Y lo último que digo, a mí me molesta mucho ese discurso ideológico panfletario contra el auto. No, pasa que ando mucho en auto. Sí, pero a ver, ando en auto obligado, ando en auto, me encaría no andar en auto, y a mucha gente le encantaría no andar en auto. Yo te digo, a mí, Karina, eso lo pongo entre paréntesis. Voy a esperar que haya un buen... Hay muchas actividades en las cuales el usuario, el cliente, entre comillas, está vapuleado, como dice Ani. ¿Está? La salud es una de ellas. Tenés pedir médico, te puede demorar 90 días, 45 días, 60 días. El principio por el cual se hizo la reforma de la salud fue para que eso no pasara. Pero la salud ha tenido reformas, ha tenido... No veo grandes cambios en Yo incluso creo que la limpieza ha tenido impulsos bastante más importantes que el que ha tenido el transporte. Pero yo te digo, vos me dices qué hace. Yo creo que el tema de transporte, que te empujen en el ómnibus, es igual de terrible como el tema que te diga, no, es en 45 días. Pero ¿por qué te parece que nunca se hizo ningún plan claro, integral, que no sea solo una línea ni solo una empresa? Porque golpeas intereses. Porque en la salud también golpeas intereses. Porque tampoco hay cosas que se hicieron en la salud, porque nadie te puede explicar, o sea, no sé si vieron el Queso Magro, creo que fue que hace la parodia, el teatro de verano se descostillaba cuando le caen al casmo, y puede valer para casi todas las mutualistas. Y nosotros lo damos por razonable, que alguien tenga que esperar 60 días. Pero perdón, otra cosa que en otros países es una regla, y acá yo no veo que se cumpla, es cuando tú vas a hacer un desarrollo de cualquier cosa, se te tiene que exigir una cantidad de lugares de estacionamiento. Cerca de mi casa pusieron un gimnasio, pero ahora y nadie les pidió... ¿No lo están exigiendo ahora? Bueno, no se está cumpliendo. Pusieron para un gimnasio, edificio la mitad. La mitad, pero yo te estoy hablando de pusieron un gimnasio que ocupa una media cuadra en la mitad de un lugar donde ya no había, y lo que ocurre es que los autos estacionan en la vereda y uno tiene que esquivar autos que se mueven en la vereda cuando va con niños, con carritos, no puedes pasar. O sea, también ahí hay como una cosa que uno mira y dice, pero lo que pasa que ¿acá quién se le ocurrió que podían poner un gimnasio? Si vos fomentás el estacionamiento, ¿qué fomentás? El transporte individual. Claro. Y eso está en contra de la línea. No puedo fomentar. Pero el tema es que no podés. Tengo que fomentar que vayan al gimnasio en ómnibus. Pero no hay para ir en ómnibus. Pero Martín, en todo el mundo está pasando estas cosas. Hay países que decidieron, mira, no hay más donde estacionar, no compres auto, te mejoró el transporte público. Pero acá, como el poder adquisitivo para lo único que es accesible, digamos, en cuanto a lo caro que está Uruguay, es el transporte, porque si vos mirás el valor del auto hoy es seguramente mucho más barato proporcionalmente que hace 10 o 20 o
Sí, claro. sí, es tremendo lo que ha hace cambiado que el se precio. te inunde de autos. O sea, es muy sencillo. Vos mirá cerca de las obras, y por suerte la gente tiene auto de las obras. Cuando vas antes que entre la gente, hay donde estacionar. Apenas entra la gente a trabajar en la obra, no hay un lugar donde estacionar en los alrededores. ¿Tá? Porque obviamente le Las resulta- facultades. No es Todas solo las la facultades no te Las cuentan. facultades en mi época, o sea, nadie tenía un auto. Y hoy creo que no hay No, claro, una igual luz. no se puede comparar en mi época, porque en mi época era otra cosa. Y ahora, por ejemplo, en mi época no había auto, pero ahora... Bueno, Pero no pero puedes tener una casa. ahora no puedes tener una casa. Pero el tema es que Exactamente. nada, o sea, que en el medio no pasó nada. Exactamente. En el medio no pasó nada. Y yo me gustaría que alguien me explique, y Pero me pasa que encantaría que alguno de Mira, estos acá tengo candidatos... un mensaje que dice, che, dejen de quejarse. ¿Sale alguna idea de ahí? No. Han tirado, han Bueno, pero tirado. Pero ¿para qué, No, para porque qué no me vamos- ataque, yo di ¿para qué ideas. vamos a inventar ideas? ya Nosotros lo que no hizo entendemos siempre. nada, y de nuevo insisto, vayan a leer Pero eso. están matando es la ilusión. larguísimo. Se supone que estamos entrando en un periodo de elecciones donde debería Pero además despertarnos la yo no voy a ser candidata a intendente. expectativa Lo de que que pasa es que haya medidas Yo creo que y la nuevas explicación de estas cosas son muy sencillas. O sea, no hay que buscarle una explicación. Están los intereses económicos, pero la explicación ¿cuál es? Es que tenemos 40 años a personas que se les paga. O sea, se postulan para resolver esto, se postulan, lo quieren, se les paga un salario, tienen el cargo, tienen las herramientas jurídicas y burocráticas, ¿ya? Y el poder para hacer cosas, y rige el principio de comodidad, que no lo hacen, no lo quieren hacer, no están a la altura. Lo paradójico Está. es que si hoy saliera Como un tantas cosas, candidato digo. con un muy buen plan, bien explicado, y no solamente queremos mejorar el sistema de transporte, yo creo que tendría más posibilidades, incluso dentro del frente. Yo sé que el frente tiene todo para ganar, pero dentro del frente, entre los tres, por lo menos se podrían hacer un poquito de viento, ¿no? Hacer, no, pero no, o sea, dicen todo lo mismo y encima no quieren criticar al anterior o a las anteriores. Entonces, y lo último, cuando hablaban de los lugares para no estacionar y... Si vos venís mañana y cerrás todo el centro y no diste un buen lugar, un buen sistema de transporte, es un lío. Pero si vos venís mañana y cerrás todo, también va a ser un lío. Porque uno va a Europa y dice, claro. ay, bueno, porque viste cómo cuidan la ciudad histórica, entonces caminás 20 cuadras tranquilo o te tomás el bondicito ese que te ponen y no decís ni pío. Te digo, porque esto yo me acuerdo que lo discutía con mi viejo, que era muy viajero, y le decía, pero papá, vos estás haciendo lío, porque no podés estacionar acá y allá caminás como una bestia. No, somos uruguayos, tenemos que acostumbrarnos a que No, vamos a protestar. no, Vamos a protestar, como Pero capaz eso que es una buena- protestaron a ver, los europeos pero antes. eso sería tomar una decisión. Sí, pero no no la se toma. entra al centro en auto, toma una decisión. El congestion concreta, charge. con las consecuencias que tiene. De Y tengo una acuerdo. zona liberada donde Hay se- ciudades, o sea, por ejemplo, de países nórdicos que te cobran un peaje. por ejemplo. El congestion Bueno, charter, ese pero es ya el- está en cada vez en más ciudades. Ese Empezó está en en- Londres. está en América Latina. Empezó, Sí, está en todos no, lados. pero si haces congestion charge y después pasa todo lo mismo, lo único que haces es de vuelta a castigar. Porque si No, vos, hace si vos trazos tenés en entre solitario. estacionamiento y congestion charge más caro que ir en taxi, vas y venís en taxi. ¿Tá? Pero tiene que haber un buen sistema Bueno, de taxi. el taxi de este país, no hay lugar en América Latina que yo vea un taxi más caro que acá. No. Taxi, Uber, ¿no? Lo mismo. Pero Uber es una falta. Sí, pues. Enseguida volvemos con otro tema, nada que ver. Cambiamos rotundamente.